Bien, amigos, el hecho de que el presidente haya anunciado que no va a haber nuevos impuestos y que haya retirado esas propuestas, le quita bastante presión a los diputados, a todos los congresistas, pero en particular a los diputados. ¿Por qué? Porque les iba a ser muy difícil aprobar impuestos para la población, manteniendo todos los privilegios que la gente, los dominicanos, le están reclamando a gritos que se quiten esos privilegios. Deberían quitárselos de todas maneras, pero no hay duda de que eso les quita presión. El colmo es que el PLD hizo a través de su vocero, Gustavo Sánchez, llevó una propuesta formal a la Cámara de Diputados de que eliminen las exoneraciones. Las exoneraciones son un insulto mayúsculo a los ciudadanos por los impuestos que los mismos legisladores han aprobado. Cuando usted compra un carro, la mayor parte del precio que usted está pagando es de impuestos y la menor parte es el valor del carro. Y eso lo aprobaron quienes, los diputados y los senadores. Pero ellos entonces se exoneran el de ellos. El de ellos no, los de ellos. 2 por periodo. Es decir, que un carro a un diputado le dura 2 años. Entonces, eso y todos los demás privilegios, la exoneración, los viáticos, lo que sé yo, que un montón de cosas, le vamos a dar detalles de todo eso. Se le quita esa presión en este momento, pero el colmo es que entonces el PLD presenta en la Cámara una propuesta para eliminar esa exoneración, pero con un detallito, que a cambio de quitarle la exoneración le den un bono de 1.300.000 pesos a cada diputado, a cada legislador. Son 190, son 200 y pico de millones de pesos. No, que 200, bueno, a mí los números no me salen muy bien para calcularlos rápido, pero son a 195 legisladores 1.300.000 pesos, específicamente 1.299.000 pesos, lo redondeamos a 1.300.000. Oiga, qué canje, qué cambalache más bonito ese. Está bien, no me den exoneración, pero denme 1.300.000 pesos a cada uno. Con eso hay que acabar en este país. Carolina creo que conoce los demás privilegios de que disfrutan los legisladores, que se lo dan ellos mismos. ¿Qué te parece, la Carolina? verdad es, Uchi, que considerando que la Cámara de Diputados, por la organización constitucional, por el esquema constitucional de la República Dominicana, que es, según los primeros artículos de la Constitución, un Estado unitario, no un Estado federal, ni siquiera debería tener un Congreso bicameral. Pero claro, ¿cómo se hace politiquería si el Estado no se diseña al favor de que cada quien pueda tener un espacio donde cobrar? Entonces, para empezar, el diseño del Congreso en la República Dominicana es, 1, innecesario, 2, contrario al espíritu del diseño estatal que plantea la Constitución de Estado unitario. Por lo tanto, por ejemplo, el Senado no debería de existir, porque aquí no es como en Estados Unidos, que está el estado de Nueva York dentro de los Estados Unidos como país. Entonces, claro, ese estado necesita una representación en ese Congreso federal, pero eso no existe aquí. Sin embargo, tenemos una Cámara Alta. Pero además, según un estudio internacional que comparó los congresos de 20 países de la región, la República Dominicana tiene el 4º congreso más caro de esos 20 países evaluados en la región, en América Latina, comparable, Uchi, con gigantes y estados federados como lo son México y lo es Brasil. O sea, esto es para que lo pongamos en contexto. Realmente estamos hablando de un gasto que se sale de proporción, incluso cuando lo comparamos con otros países del hemisferio. Es inmenso el gasto.
Por poner un ejemplo sencillo, el famoso cofrecito. Como ustedes saben, el barrilito es esa, o era esa asignación que le asignaban a los senadores para repartir. Y en el caso del cofrecito era la asignación que le asignaban a los diputados para repartir. Algunos legisladores dicen que el cofrecito ya no existe, que se eliminó en el 2014 y que realmente ya eso es una práctica que se critica mucho, pero que no es una realidad. Lo que pasa es que ahora la forma en la que se le hace disponible esos fondos a los diputados es permitiéndole a ellos referir a quién asignarlos, en lugar de desembolsándoselo. Por ejemplo, si un legislador quiere, un diputado puntualmente quiere asignarle unos fondos a Juan Pérez, manda la cédula de Juan Pérez y de esos 100,000 pesos mensuales de los que puede disponer cada diputado, puede entonces ese diputado asignárselo a Juan Pérez, a María Santos, a su gusto. Para eso, en un documento al que tuvimos acceso de fecha 12 de febrero del 2014, aprobado por, según consta aquí, en la por la Secretaría General Administrativa y revisado en esa fecha por la Auditoría General, se detalla que puede asignar de 1,000 a 5,000 pesos a estudiantes, de 1,000 a 10,000 pesos a personas con discapacidad, de 1,000 a 10,000 pesos a madres solteras y de 1,000 a 10,000 pesos a envejecientes, con los únicos requisitos trascendentes: presentar una copia de la cédula, una hoja de inscripción en el caso de estudiantes, una fotografía en el caso de una persona y un certificado médico en el caso de una persona con discapacidad y demás. Si usted hace el cálculo de esos 100,000 pesos, de estos 100,000 pesos de los que podría disponer al mes por diputado, y se da cuenta que tenemos 190 diputados, estamos hablando de 4.8 millones por diputado. 4.8 millones por diputado en un cuatrenio, naturalmente, que es el término de que duraría normalmente un legislador. Si a eso multiplicamos por 190, que es la cantidad total de diputados que tiene la República Dominicana, señores, estamos hablando de 912,000 millones de pesos para repartir, cuando el trabajo de un legislador no es repartir. El trabajo de un legislador no es la asistencia social, eso le corresponde al Ejecutivo, que deberá medir, que para eso está, por ejemplo, el plan social, deberá determinar la situación de vulnerabilidad, deberá levantar una base de datos, como en efecto en alguna medida se ha hecho en los últimos años, y deberá asignarlo bajo un criterio, pero no a cualquier persona en base a criterios muy ligeros, y mucho menos un legislador. No es su competencia constitucionalmente establecida y, de nuevo, es un gasto multimillonario. Entonces, ahora que hemos estado hablando, producto del discurso del presidente, acerca de reducir los gastos o aumentar la calidad del gasto, por ejemplo, en el Estado, estos 912,000 millones de pesos son una buena forma de empezar. Ojo, esto es solo en la Cámara de Diputados, solo en materia de asistencia social. Es mucho dinero. Imagínense si a eso le sumamos, solo en materia de asistencia social, lo que corresponde al Senado. Si a eso sumamos también, por ejemplo, los beneficios al margen del salario como un sobresueldo que tienen los diputados, las 2 exoneraciones por diputado que tienen, que además no tienen límite, eso es importantísimo, no son exoneraciones para vehículos de un rango de precio tal a tal, que a lo mejor lo haría más razonable, sino para cualquier tipo de vehículo. Puede ser el vehículo más caro del mundo, es una exoneración del impuesto. Entonces, eso sí es una forma de ver cómo podría el fisco, el Estado, ahorrar dinero, y recaudar dinero de una forma más apropiada. Pero el aumento de los impuestos que cargan a las personas más empobrecidas de este país, naturalmente no iba a ser la solución. Uchi. Sí, efectivamente. La verdad es que es una usurpación de funciones, la mal llamada asistencia social de los legisladores, y de que el Estado le dedique para asistencia social.
La asistencia social es una función del Poder Ejecutivo que tiene un Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. No es una función del Poder Legislativo que está para legislar y para controlar a la administración pública. Entonces, es usurpación de funciones y es darle dinero del pueblo para que hagan una campaña permanente, porque pues, tú muy bien lo explicaste. Le dan ese dinero a personas a voluntad. Le voy a asignar tanto a fulano. Entonces ese es un votante que le agradece a él. El dinero del Estado, pero se lo agradece a fulaniquito de tal. Entonces, con eso hay que acabar. Eso no puede seguirse sosteniendo. Por otro lado, en diciembre del 2018 fue el estallido de un almacén de gas natural, el de Poliplas, en medio de un barrio de la capital. Todo el mundo recordará el impacto de esa tragedia. Murieron varios trabajadores de esa empresa. Y justamente la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional acaba de condenar a Propagás al pago de 2 millones de pesos en favor de Leonardo Garavito y Elena Valdés, los padres de la empleada María Altagracia Garavito, quien perdió la vida en la explosión, que es una joven que muchos la recordarán porque ella envió a su familia un video y eso fue luego publicado, donde ella dice: nos estamos asfixiando, esto está lleno de humo y las puertas están cerradas, estaban trancados, y ella murió por eso. Entonces, aquí las explosiones de almacenamiento de combustible en las comunidades se han cobrado demasiadas vidas. Y ahora mismo hay un tema que nos extraña lo poco que se ha hablado de esto, que fue en una envasadora de gas en Licey al Medio, Santiago. Ayer murió la víctima número 7. Van 7 muertos, más que en Poliplas. Y hay quedan todavía 2 quemados y heridos que están en estado crítico. Entonces, los muertos hasta ahora, hay 4 de una misma familia. Juan Francisco de los Santos Céspedes, de 41 años, su esposa Griselda Padilla, su hija Grisel de los Santos Padilla, que esa falleció ayer, y su nieto Braylin Ulloa. Esposo, esposa, hija y nieto. Ese niño tenía 10 meses de edad. Entonces, otra hija menor de ellos, Grismaldi de los Santos Céspedes, está grave, está en estado muy grave. También fallecieron ahí Juana Bisonó, de 65 años, Griselda Padilla, Griselda Padilla ya la mencionamos, y Francisco Trinidad. 7 víctimas mortales y 2 más en estado crítico. Qué poco se ha hablado de esto. ¿Por qué? ¿Por qué? Les voy a dar algunos datos. Eso es una cooperativa que agrupa a muchas envasadoras de gas. Pero hay cosas raras ahí. Después de la explosión, cuando fueron a una de las casas más afectadas que están alrededor, encontraron hasta armas de guerra. Eso no, las autoridades no han dicho, esta boca es mía. Armas de guerra, fusiles, encontraron fusiles. Obviamente esto no es dentro de la envasadora, sino de una casa humilde que estaba aledaña, cerca de la envasadora. Encontraron fusiles, revólveres, pistolas,
y de eso no se ha dicho ni jota. Pero tampoco se ha dicho si estaba cumpliendo con todas las normas. Hay un dato que hay que decirlo, porque tenemos que decir las cosas de manera objetiva. Por lo que hemos podido averiguar hasta ahora, no era que ahí había un barrio y pusieron una envasadora, sino que la envasadora se puso cuando no había viviendas. Y luego eso se fue llenando de viviendas alrededor. Las autoridades tienen que ser responsables. No pueden permitir que se instale una envasadora de gas en medio de una comunidad. Pero si se instala en un lugar donde no tienen vecinos cerca, las autoridades no deben, tiene que haber una vigilancia permanente, una inspección periódica. Y si ven que se está levantando una vivienda, tienen que impedirlo. Para eso son las autoridades. Usted, excúsame que compare este país con un país desarrollado, pero las funciones de un cuerpo de bomberos deben ser las mismas en todas partes. Muchos dominicanos han estado en los Estados Unidos. Y ustedes saben que cuando uno entra a un edificio, en un lugar visible del lobby, o de la entrada, hay una hoja de la más reciente inspección que hizo el cuerpo de bomberos de ese edificio. Los bomberos no es nada más para cuando lo llaman porque hay un fuego. ¿Se hace eso aquí? No, no se hace. Entonces, esos bomberos van a cada edificación y ven si tiene escalera para escapar de incendios, ve los combustibles que se usan ahí, gas, el licuado de petróleo o cualquier otro, si hay plantas, en fin, hacen una supervisión para ver si el lugar es peligroso. Bueno, aquí no se hace nada de eso. No se hace nada de eso. Entonces, a las autoridades que digan primero si ese envasador estaba cumpliendo con todas las normas. ¿Cuándo fue la última inspección que le hicieron? Y además, tienen que garantizar que no va a haber una envasadora en medio de una comunidad. Sea como Poliplas, que la hicieron después de que había muchísima vivienda, o sea como esta, que las viviendas fueron hechas después alrededor. Porque son vidas. Miren el drama de esa familia, el padre, la madre, la hija, el nieto y otra hija está grave. 5 miembros de una familia. ¿Quién va a responder por eso? Es la pregunta. Yo creo que hay dos preguntas, Uchi. Sí, perdona. ¿Sí? Perdona que te interrumpí. Continúa, cuando termines te lo comento. No, adelante. Que hay dos preguntas que has hecho que creo que son especialmente medulares con el tema de las explosiones que tienen que ver con el asunto del gas en el país. La primera es cuando decías, ¿por qué se ha hablado tan poco de eso? Y esa fue también la experiencia con el caso de la explosión de Villas Agrícolas de la empresa Poliplas. Si lo recuerdan, en algún momento cuando se trató de denunciar cuáles eran, digamos que las empresas vinculadas a todo el asunto de la explosión de Poliplas, era muy difícil encontrar en la prensa escrita nacional un artículo de periódico, en ese entonces, en 2018, donde constara con nombres las empresas involucradas. Era muy difícil. Yo recuerdo haber tomado fotos de las publicaciones en ese momento y haber documentado. Dije, eso hay que guardarlo para la posteridad, porque ¿por qué se habla tan poco cuando las infracciones tienen que ver con este sector? ¿Qué hay detrás de eso? Es decir, lo que estamos viviendo ahora, ese silencio con esta explosión, no es algo que no hemos vivido antes. Eso es lo primero. Lo segundo, en cuanto al tema de la impunidad, es verdad que ahora hay una condena por la muerte de María Garavito. Recordemos, sin embargo, que ese proceso lo iniciaron los familiares de María Garavito. La autoridad estatal pudo haber iniciado una investigación criminal por negligencia,
o pudo haber iniciado una investigación de cualquier tipo a ver qué pasaba. Y salvo que lo haya hecho muy sigilosamente, como no fue la explosión, aquí no se vio el más mínimo intento o voluntad de investigar a fondo quiénes son los responsables del dolo o la negligencia que pudo haber producido aquella explosión de Poliplas que dejó 6 muertos, 25 viviendas perdidas y decenas de heridos. Entonces, ¿es que se va a repetir la misma historia con esta nueva explosión? Uchi. Sí. Uchi, ¿me escuchas? Bueno, la casa aledaña tenía ametralladoras también, oigan eso, y rifles con mira telescópica. En la casucha que colapsó una pared. Me informan que la envasadora estaba cumpliendo con las normas y que actualmente hay 70 y pico de envasadoras cerradas por no cumplir las normas, pero que esa lo cumplía. Pero bueno, estalló y hay una cantidad de víctimas por las cuales alguien tiene que responder. Vamos a hacer una pausa y regresamos entonces con el economista Isidoro Santana, con quien hablaremos acerca de las medidas anunciadas por el presidente Abinader. Al economista Isidoro Santana, con quien conversamos sobre la reciente alocución del presidente Luis Abinader y de las medidas tomadas por el gobierno de no aplicar impuestos para el año 2021. Y en una segunda entrevista hablamos con Juan Carlos Albelo, productor del premio 1 de agosto. Junto a él detallamos algunos de los momentos de esta ceremonia. No se pierdan estas declaraciones en